Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Nos encontramos aquí en la Asamblea Nacional para conversar en los siguientes minutos con la presidenta encargada de la Asamblea, Rosana Alvarado. Hay muchos temas de mucha importancia para el país en esta coyuntura que estamos viviendo los ecuatorianos, como es la campaña electoral. En efecto, estamos en una campaña electoral y es preciso abordar ciertos temas políticos de interés. Bienvenida a nuestro espacio, Rosana. Encantada, Marco Antonio. Estamos en la víspera del receso legislativo y, bueno, conscientes de los momentos que estamos atravesando, pero al mismo tiempo con un optimismo que da cuenta del trabajo que esta Asamblea pudo desarrollar en beneficio del país. Estamos en una campaña que parece que no es campaña. No sé, la sensación es diferente a campañas anteriores en donde tenemos como candidato al presidente Correa. Bueno, sí difieren, ¿no? Creo que además es otro momento, son otras las condiciones. Luego de 10 años de Revolución Ciudadana, pues siempre es nuestro candidato el más atacado. Eso sucedía con Rafael Correa y ahora está sucediendo con Lenín Moreno. Pero al mismo tiempo creo que lo diferente de la campaña es también dar cuenta de estos 10 años, hablar de lo que ha sido la transformación en todos los temas en el país en estos 10 años. Tal vez para quienes ya no participamos en las elecciones de febrero, como es mi caso pues particular, podríamos encontrar algunas diferencias, pero así son los procesos políticos, así son en todo el mundo, en todas partes del mundo, pues hay procesos que se identifican por un tema en particular, ¿no? En este caso, la coyuntura económica a nivel internacional creo que ha hecho que pongamos el acento en eso, en los temas que son económicos, lo del trabajo, lo de la deuda pública, el empleo, en definitiva, pues los grandes temas que son los que, sobre los que se desarrolla la campaña. Ecuador está atravesando una etapa histórica con 10 años de un solo proyecto político, de un solo presidente. Hemos reiterado varias veces que Ecuador antes de este gobierno tuvo 7 presidentes en 10 años. La diferencia ahora es que en 10 años tiene un solo presidente. Entonces están haciendo evaluaciones. Por el sector de la oposición se habla de la década perdida, porque se trata de evaluar lo que ha pasado especialmente en los 2 últimos años de situación económica complicada. El oficialismo habla de la década ganada. ¿Cómo conciliar, cómo aproximar estos conceptos? Solamente con la verdad. Me parece que solamente desde la torpeza puedes negar el país que se ha consolidado en estos últimos 10 años. Si es que vamos sector por sector, te aseguro que en cada uno de ellos, naturalmente hay pendientes, por supuesto, y esa es una de las razones para continuar, cerrar todo lo que quede pendiente, ¿verdad? Pero son mucho más los presentes que los pendientes. Si es que hablamos de salud, si es que hablamos de educación, no estamos hablando únicamente de infraestructura, estamos hablando del acceso a estos que son derechos fundamentales, ¿no? Un mayor número de personas que pueden acceder a la red pública de salud, aquellos a los que el seguro social, por ejemplo, ya no les pudo atender, pero que les encontró la forma de derivar al sistema privado de salud, que finalmente es una forma con la que también el Estado se está ayudando. Luego se cancela ese sistema privado, pero no se le ha dejado morir a una sola persona, ¿sí? Muy diferente de las épocas en donde para financiar un concurso de Miss Universo, el Gutierrato dejó morir a nuestros jubilados. Muy diferente de esa época, nada que ver con esa época de inmensa desesperanza, de tanta pérdida, ¿verdad? De un país tan precario, en donde todos estos derechos pues quedaban para luego, para después. Si es que hablamos de los sectores económicos, encontramos que también en ellos, desde el financiero, un sistema más robusto, más fuerte, que no puede dejar de reconocer lo que ha significado para el sistema financiero estos 10 años, regulados por el Estado, con leyes sólidas, con leyes firmes, que les prohibió la autorregulación, que fue una de las causantes del fracaso y del descalabro financiero de los 90. Pero ahora, con más orden, pues el sistema financiero también ha ganado. Si es que revisamos en los términos del legislativo,
un periodo legislativo intenso, fuerte, en donde se han consolidado las leyes. Tenemos ahora yo diría una importante producción legislativa a nivel de códigos, por ejemplo, y en las leyes modernas, leyes que nos permiten hablar de un Ecuador del siglo XXI. Ahora, en estas circunstancias, se hace, como dijimos, la evaluación como que por la crisis económica, por la situación económica complicada que vive el Ecuador y varios países del mundo, entonces el gobierno no ha hecho bien las cosas, no ha podido sostener una situación económica que apoye a los sectores, especialmente los más debilitados, y ahora se centra la campaña en dos puntos fundamentalmente, el tema del empleo y el tema de la corrupción, que sin duda ha sido una situación altamente negativa en el gobierno. Pero sobre eso habría que revisar los indicadores no solamente internos, es decir, no los que te manda el Banco Central o el Ministerio de Finanzas. Habría que ver qué dice sobre el Ecuador, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ver en dónde nos ubica a nosotros. Este es un país que se ha transformado, un país en el que nunca, pese a la situación económica adversa que estuvimos enfrentando durante más de 2 años y de la que estamos saliendo, pese a esa situación, el Ecuador no era ni de los países más endeudados de América Latina, ni tampoco con el mayor índice de desempleo, ¿sí? Es un tema que siempre va a estar presente en cualquier discusión, el tema de empleo, especialmente de obtener... en campaña electoral. Siempre va a ser un tema recurrente porque es naturalmente una de las preocupaciones de los ecuatorianos. Y si es que tienes un trabajo, pues formalizar ese trabajo. Y cuando logras formalizar ese trabajo, pues bueno, viene lo de la seguridad social. Y cuando estás allí, aspiras a mejorar tu condición laboral. Eso no debe terminar nunca. Pero en números reales, veamos lo que dicen los indicadores. Este es un país que ha manejado bien el tema económico, que en medio de las dificultades no se ha detenido en lo que significa la garantía de sus derechos. Veamos lo que está sucediendo al mismo tiempo que aquí en el Ecuador, veamos lo que está sucediendo en México, veamos lo que está sucediendo en cualquier otro país de América Latina que pueda tener dependencia de los ingresos petroleros. Aquí en el Ecuador, ¿qué es lo que se estableció como una variable? Cuando teníamos una época de bonanza, de mejores condiciones económicas, la inversión pública podía caminar más rápido, ¿verdad? Podía hacer mejores recorridos. Pero ese factor, el de la inversión, es el que disminuye cuando la economía empieza a entrar en una recesión. Pero no es una recesión originada por un mal manejo económico. Es una recesión mundial, son temas que desde fuera pues podemos verificar, podemos comparar. Esta es una economía dolarizada donde tampoco tienes todas las herramientas económicas que podrías tener en otra situación, pero aún en esa situación tenemos un país cuya economía se ha robustecido. No ha sido necesario, y fíjate lo que sucedió en el año 2016, los pagos que tuvimos a hacer y sobre los que siempre pues, nos está recordando el presidente, lo que sucedió con la Oxy, lo que sucedió con la Chevron, todo consecuencia de gobiernos anteriores. Pero lo que sucedió, ese desastre tremendo, esa tragedia que tuvo que enfrentar Manabí, Esmeraldas y todo el país con estas provincias las más golpeadas, ¿no? Pero todo el país cuando de pronto tenemos un terremoto de esa magnitud y aún en medio de esa situación, aún en medio de esa adversidad, no ha habido paquetazos, ningún periódico pues ha podido señalar en su portada que este es un gobierno hambreador, que este es un gobierno que ha elevado el precio de los pasajes o de los combustibles o de las tarifas de los servicios básicos. Aún en medio de tantas dificultades, el país está saliendo adelante, no se está deteniendo. Pero en este momento estamos ya ante una disyuntiva. Los ecuatorianos tienen efectivamente esa disyuntiva, continuar con este modelo, con este proceso político que lleva 10 años y cuyos resultados de alguna manera lo ha dado a conocer Rosana, o hacer todo de nuevo, es decir, volver al neoliberalismo, volver a las prácticas que de alguna manera el Ecuador ya echó hace varios años a la basura. Sin embargo, en este momento estamos en esa disyuntiva y el 19 los ecuatorianos asistiremos allá para ver qué modelo debe seguir funcionando en el Ecuador. Sí, bueno, esas fórmulas, las de la bancocracia, no surtieron ningún buen efecto en el Ecuador.
ninguna persona puede considerarse beneficiaria del salvataje bancario, ¿no? Salvo que seas pues alguno de los que obtenían préstamos vinculados o alguno de los cuales pues se permitió el feriado bancario en el Ecuador. Al pueblo le costó muchísimo, le costó no solamente en lo económico, ¿no? Sino el destierro de miles de ecuatorianos en los 90 a partir de la aplicación de esas que eran recetas mágicas, pero para que desaparezcan los recursos en el Ecuador, para que el banquete de los más poderosos sea asumido y sea pagado por los más débiles, por los empobrecidos, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas pues ya gobernaron en algún momento y fueron de las culpables de nuestro desastre como país, ¿verdad? Y me parece que entonces hay que hacer una reflexión sobre lo que significa que los grandes grupos económicos, aquellos que ya tienen en su bolsillo el poder económico, ahora vayan por el poder político también. Esa me parece que debe ser otra reflexión en torno a cómo separamos los poderes. Es decir, va más allá de los candidatos, es el modelo el que tiene que evaluarse. Y es lo que representan. Sin duda, encargar el poder político a quienes ya tienen el poder económico, darles poder político a los millonarios del país, eso nunca puede tener un buen final, eso no puede tener un final feliz, hablando de las grandes mayorías, hablando del pueblo ecuatoriano. Entonces sí son modelos en disputa. Yo creo que este país en todas sus transformaciones tiene unos mínimos que son los que cuida, que son los que protege. No queremos volver atrás al Ecuador del feriado bancario, no queremos volver al estado en donde se pontificaban desde las transnacionales, en donde el Ministerio de Minas estaba encargado a un minero, o el Ministerio de Agricultura estaba encargado a un gran poder como es el agroexportador. No queremos ese país nos hizo fracasar, le hizo fracasar al Ecuador como nación y nos trajo no solamente pobreza, sino muchísimo dolor. Entonces sí hay dos modelos que están siempre en disputa, pero estoy segura de que el país sabe lo que ha ganado en estos 10 años, no solamente la estabilidad política, sino tenemos ya un país que nos está ayudando a surgir, a salir adelante. Y me parece que esas son las decisiones que nos ayudarán a reflexionar en nuestro voto del 19 de febrero. Y antes de la pausa, la población, la comunidad, la gente ya se ha apropiado justamente de lo que ha hecho el gobierno, ha madurado políticamente para discernir lo que puede perder, lo que puede ganar, lo que puede ser su futuro. Yo encuentro una ciudadanía cada vez más madura, más reflexiva, más consciente de cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomemos. Considero que ya ese país en donde tumbábamos presidentes que nos habían traicionado, yo reivindico además esas manifestaciones. Yo considero que la gente puede equivocarse el momento que elige a un presidente, pero jamás hay equivocación cuando tumba o cuando destituye a un presidente, cuando además es con medios legítimos, sin la utilización de la violencia, sin la turba, ¿verdad? Entonces es legítima esa respuesta que el pueblo ecuatoriano da cuando se siente traicionado. Creo que ahora este momento es diferente, hemos sabido valorar la estabilidad que hemos conseguido, porque es un gobierno que ha cumplido con aquellas que fueron sus propuestas. Nosotros como legisladores, me parece que esa es además una satisfacción gigante la que tenemos cuando vemos que toda nuestra propuesta legislativa con la cual inscribimos nuestras candidaturas como asambleístas en el Consejo Electoral, toda la propuesta legislativa se ha cumplido. Entonces me parece que esa es la mejor carta de presentación. Aquí a ningún asambleísta le pueden acusar, o a la asamblea no le pueden acusar de haber aprobado una ley que beneficia a un particular por encima de los intereses nacionales. Entonces, considero que ese también es un punto importante, el momento de reflexionar y de votar por nuestros candidatos y por nuestros legisladores. Porque en efecto miles de ecuatorianos salieron a las calles y echaron del poder a Bucarán, a Maguad y a Gutiérrez. Así es. Pero miles de ecuatorianos también salieron a las calles a pedir que Correa vuelva al poder, que salga de ese encierro que estaba en la Policía Nacional. Así es, cuando el presidente estuvo secuestrado en ese 30 de septiembre, tal vez ese cálculo les faltó hacer a los golpistas, ¿no? Los miles y miles de ecuatorianos, de ecuatorianas que se iban a hacer presentes alrededor del hospital de la policía para exigir la liberación del presidente.
legal y constitucionalmente elegido en funciones en un periodo con el que estaba comprometido el pueblo ecuatoriano. Entonces, ha cambiado el país, sin duda ha cambiado el país, pero nos toca una segunda etapa, que es proteger, promover, además que esos cambios se continúen dando, que no haya retrocesos. Siempre, pues, los grandes poderes fácticos que existen y persisten, ¿no? Pero ellos siempre están atacando, siempre están insistiendo en destruir las causas del pueblo cuando llegan a ser poder, cuando llegan a tener gobierno. Vamos a hacer una pausa en este momento, luego regresaremos a hablar de otros temas, por ejemplo el tema de la corrupción, que sin duda es un asunto que hay que analizar y hay que discutir. Y también presentaremos enseguida un Vox Populi. Hemos conversado con la población sobre estos temas de interés. Enseguida regresamos con ustedes. Bueno, estoy súper indecisa definitivamente porque la verdad es que no encuentro un candidato que verdaderamente llene mis expectativas. La verdad, sinceramente, sé que muchos están en contra de este gobierno saliente, pero yo sí tengo que reconocer muchas cosas buenas que ha tenido. Me inclino un poco para Lenín, ¿no? Pero también hay candidatos que en estas fechas han dado sus opiniones, sus propuestas y todo, pues y estoy viendo la manera de cómo escoger bien para poder votar. La propuesta que hace, que me llama la atención, la de el 1.000.000 de empleo. Ojalá que sea realidad y que no sean palabritas que se las lleva siempre el viento de los candidatos por la búsqueda del poder. Bueno, tantas propuestas que hacen cada uno de ellos. La más atractiva, rebajar los precios de la luz eléctrica. Solo uno nomás, el presidente Lenín Moreno, eso me gusta. La persona con discapacidad, él nos quiere ayudar bastante a las personas con discapacidad. Y para mí el mejor candidato a escoger sería él, porque ahí los otros, no, para nada, no. Sí lo conozco, todas las propuestas son promesas nada más, pero jamás hablan del jubilado. Ha habido un cambio rotundo. 10 años para acá ha habido cosas que 10 años atrás no había. Y sin ser correísta o ser leninista o lo que sea, los cambios no se pueden ignorar, ni físicos ni humanos, entonces es lógico. Bueno, me gustaría que aumente a los jubilados y la propuesta que han hecho es de que van a dar 1.000.000 de empleo a todos los ciudadanos que durante los 4 años que ellos van a estar. O sea, sí he escuchado alguna propuesta de ellos y lo que más me es lo de ahorita de la inseguridad, de lo que es el caso del femicidio, hablemos así, que uno de los candidatos proponen una propuesta, creo que de la pena, no sé cómo. Sinceramente, la verdad, no estamos de acuerdo, porque si bien es cierto, la plata nos obligan a tenerlos acá, ¿y por qué ellos se llevan? Principalmente creo que la razón para no invertir en el país es el miedo que tenemos en que suban los impuestos. Obviamente que no, porque eso va a repercutir enormemente a nuestra economía en el país, ¿no? Se supone que si su capital está invertido allá, ¿por qué no pueden invertir aquí en el Ecuador? Entonces, debería ser una opción de que no se establezca esa norma para que ellos puedan ser candidatos. Si es que va a ser sobre ese tema de la consulta, sí, estaría de acuerdo y estaría en contra de que tengan paraísos fiscales, su dinero en paraísos fiscales. Si es bien ganado, claro. Sí. Todos tienen esa libertad, sí. Si todo es legal, sí. No le veo problema. Me parece mal porque, literal, uno piensa que las personas que trabajan aquí trabajan para tener sus cosas aquí y no sé, yo invertiría en el país, no para aquí afuera. Se supone que el turismo es aquí dentro. Uno, por parte de un político, debería invertir en el turismo de aquí, no irse a otro país a hacer más dinero allá o dejar el dinero de aquí allá. El proceso, se genera un proceso de desinversión en el país y quizá ocasionado por una falta de confianza en un sistema jurídico. Entonces un candidato que impulsa o un candidato que pretende llegar a un cargo público de alguna forma sería como
como, bueno, por un lado quiero gobernar en un país, pero por otro lado mi patrimonio yo lo defiendo y antes que invertir en mi país lo defiendo en otro o lo invierto en otro lugar. Entonces como que hay una contradicción ahí entre el bienestar público de un conglomerado, que en este caso es el país, versus el bienestar privado de mi inversión y mi patrimonio. O sea, ¿por qué tiene tanto dinero para irse a invertir a otro país? ¿Por qué no puede invertir aquí mismo? Pues opino que tienen que tener aquí en su Ecuador, y si es que tienen en otros lados, yo pienso que ya es algo ya chueco, ¿no? Entonces eso aclararía que mejor es tener desde aquí el ecuatoriano, y como estamos ahorita comprando, eso solo es de Ecuador, o sea, preferiremos Ecuador, es mejor, e investigar a las personas que tienen algo por otros países, ¿no? Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Hay un tema que puede ser analizado y que de alguna manera podría pasar factura al gobierno, que es el asunto de la corrupción. Se están todavía investigando los orígenes, pero hay ya algunas cosas que conversar y que decir. En primer término, ¿cuánto puede afectar o cuánto ha afectado la imagen, la credibilidad del gobierno estos temas de corrupción que se han presentado principalmente en Petroecuador? Bueno, siempre recibir una noticia como estas pues causa un impacto, causa además como una decepción, ¿verdad? Pero creo que eso tiene que atenuarse cuando quien denuncia lo que ha encontrado es el mismo gobierno. Y cuando el combate a aquella corrupción que ha sido focalizada, Marco Antonio, ¿no? Porque creo que sin querer disminuir los impactos de la corrupción, hace daño, es letal, además traiciona los principios de cualquier gobierno revolucionario como es el que nosotros hemos propuesto. La corrupción es corrupción, definitivamente, pero sin duda tengo que reconocer que ha estado focalizada, es decir, no es la regla general. Entonces, no es un consuelo ni mucho menos, pero en todas las sociedades existe delincuencia, en absolutamente todas las sociedades, y la corrupción es una forma de delincuencia, ¿verdad? Entonces eso si es que está presente, porque no puedes garantizar que no exista, lo que sí puedes garantizar es que sobre esa corrupción no exista impunidad. Sobre esa corrupción no puede existir impunidad. La impunidad fue la de antes, la que se permitía, por ejemplo, que leyes monstruosas para los intereses nacionales, leyes letales contra el pueblo del Ecuador, hayan sido aprobadas aquí con una facilidad que
que espantaba, con una facilidad que la verdad sorprendía. Esas también eran leyes con las cuales el patrimonio nacional, ¿verdad?, se dirigía a satisfacer y a llenar los bolsillos de unos particulares, de unos que a cambio de ese tipo de prácticas pues coimaban, sobornaban, chantajeaban. Aquí mismo, en esta misma asamblea. Eso pudo ser desterrado y tiene que ser enterrado, y solamente conseguimos enterrar este tipo de prácticas cuando recibimos de la ciudadanía la confianza para seguir, para saber pues que la conducción de este gran barco sigue en las mejores manos, que es de los ecuatorianos que están aptos, sobre los cuales no existen este tipo de denuncias. Creo que también es corrupción estas denuncias y estas calumnias sin fundamento, Marco Antonio, ¿no? Cuando se han dado episodios de este tipo, pues ha sido el mismo gobierno el encargado, y además del que ha dicho una y otra vez dentro y fuera del país, queremos tener toda la información y todos los nombres de las personas que pudieran estar involucradas. Ahora ese es un imperativo. Yo considero que es un tema sobre el que no podemos pues dejar de demostrar un combate y una persistencia en la lucha contra la corrupción y también en prevenir la corrupción. Porque este tema, estos primeros indicios van más allá o única y exclusivamente del gobierno central. También otros sectores o otros aspectos fundamentales del Estado, sí, municipios, etcétera, sí, están involucrados. Sí, gobiernos seccionales, alcaldías, ¿verdad? No digo eso porque entonces no quiero, no puede ser como el mensaje de es esa una forma de justificar, como está presente en todo lado, pues entonces no hay culpabilidad. No, por supuesto que hay culpabilidad, por supuesto, pero a lo que me refiero es, eso si hemos podido ubicar, ha sido porque ha estado focalizada y porque el mismo gobierno ha hecho las denuncias sobre eso. No vamos a tener benevolencia con aquellos considerados compañeros, si es que pudieran estar involucrados, porque yo no me siento compañera de ningún traidor, yo no me siento compañera de alguien que se ha burlado de esta manera del pueblo ecuatoriano, con los nombres que logremos conseguir, ¿sí? Y en eso también el mismo gobierno ha mandado delegaciones y mensajes a diferentes países, pero también hemos hecho una apuesta, yo diría, mucho más integral en torno a los papeles de Panamá, ¿verdad?, que es una muestra pequeñísima de toda la información que podríamos llegar a tener si es que en verdad combatiéramos la corrupción. Todas las fuerzas políticas que dicen combatir estarían en una campaña frontal contra los paraísos fiscales. Eso no se ve en la práctica. Así es que la transparencia, ¿verdad?, la honorabilidad llega nada más hasta que quieren cuidar sus intereses. Los paraísos fiscales son, en verdad, fórmulas con las cuales el dinero se oculta sin ningún tipo de explicación y que puede provenir inclusive del crimen organizado. Son dineros que corrompen a países, corrompen a funcionarios y hacen daño a todo el pueblo del Ecuador en este caso. ¿Y esto puede afectar finalmente? Se van sin pagar impuestos, se ocultan sin nombre, sin apellido, sin patria. ¿A quién nos hacen daño? Le hacen daño al pueblo del Ecuador. Rosana decía, ¿esto puede afectar a la elección presidencial, a este código de ética y a este pacto ético que ha convocado el presidente de la República justamente para evitar los paraísos fiscales de funcionarios o dignatarios electos? ¿Puede afectar todo este tema de la corrupción, este entramado que se está tratando de imponer en la opinión pública? Bueno, por eso mismo hicimos este llamado a consulta popular para que todo el país se ponga en esta discusión. ¿Quiénes son beneficiarios legítimos de los paraísos fiscales? ¿Quiénes son? Yo he hablado con la señora de la tienda, he hablado con las personas con las cuales pues, me encuentro en la escuela de mis hijos o con las que puedo compartir en algún momento, en alguna reunión. ¿Quién es beneficiario legítimo de un paraíso fiscal? Entonces, no es una consulta o no es una pregunta que pueda ser fácilmente prescindible. Yo creo que tenemos que discutir eso. ¿A quién le hace daño la existencia de un paraíso fiscal donde se esconde un dinero trabajado, producido en el Ecuador y sobre el que se deben pagar impuestos pero no se pagan?
Los que más defienden y procuran la dolarización en el Ecuador como un sistema que nos ha dado estabilidad, de acuerdo, ¿verdad? Pero una de las maneras de proteger esa dolarización es haciendo que los dólares se queden aquí en el Ecuador. Y quienes llaman a las inversiones extranjeras y que en cambio son los primeros en sacar sus dineros, sus capitales para ocultarlos en un paraíso fiscal. Detrás de eso, ¿no será que también hay una plata, un dinero mal habido? ¿No será que detrás de este tipo de inversiones hubo también un robo, una evasión, una elusión fiscal? ¿No será que sobre eso el país también tiene que discutir? Entonces, ojalá sobre esos temas, pues los ecuatorianos estoy segura de que estamos en la capacidad de decidir nuestro voto y de decir, un candidato que tiene dinero, que tiene inversiones en paraísos fiscales, es un candidato que no cree en el Ecuador. Y yo no voto por alguien que no cree en mi país. Porque la apuesta del presidente Correa también es arriesgada, porque si recibe un revés, en este caso, pues será un asunto bastante difícil de poder digerir. Bueno, sí, y además nos daría cuenta de que es un país que no solamente aprueba los paraísos fiscales, sino que además no le ve conflicto en que aquellos que no le tienen fe a su patria pues puedan gobernarla, ¿sí? Sería un contrasentido. Yo estoy segura, aunque no hemos hecho pues toda la discusión que un caso como este amerita, pero yo estoy segura de que tenemos cada vez una conciencia, no sé si cívica, pero sí una conciencia de patria, ¿no? Los paraísos fiscales no nos hacen bien, nos hacen un daño. Y un tema adicional tiene que ver también con el asunto de los impuestos. Esto tiene que ver sin duda con la gobernanza, es decir, se acusa también que este gobierno es el que ha creado más impuestos de toda la historia y que le mete la mano al bolsillo a los ecuatorianos. ¿Cómo es la relación de los impuestos y en qué medida estos han sido normales, digamos, dentro de la coyuntura económica y política del país? Sí, bueno, también habría que ver, todos tenemos familiares migrantes, todos tenemos a alguien que está fuera del país. Podríamos hacer una consulta y saber en dónde se paga una cantidad más alta de impuestos. Podríamos incluso revisar si es que el Ecuador supera el promedio regional y si en verdad aquí es un país de una voracidad tributaria y de una política de imposición de impuestos pues exagerada, ¿verdad? La Constitución es súper clara y esa es una herramienta fundamental. ¿Qué preferimos? La justicia tributaria. ¿Qué es lo que quiere decir cuando hablamos de justicia tributaria? Que aquellos que tienen más sea sobre los que se establece el pago de impuestos, de manera que una persona en condiciones de debilidad económica no es la que está obligada a pagar los impuestos, porque la ley precisamente establece esas diferencias y presenta una propuesta tributaria en función de aquellos que pueden pagar. Nosotros, en el caso de la Asamblea del Ecuador, a través de estas leyes económicas urgentes, hemos tenido, por ejemplo, que subir el IVA, Marco Antonio. ¿Cuándo subimos el IVA? Únicamente cuando estábamos atravesados por una condición tremenda, como fue la del suceso del 16 de abril, cuando tuvimos que enfrentar semejante catástrofe, semejante terremoto. El IVA, la subida del 12 al 14 es absolutamente temporal. Eso durará máximo hasta el mes de junio de este año 2017. Y volvemos al 12%, que era sobre lo que el presidente Correa, pues sobre eso no ha hecho ninguna modificación en todos estos 10 años, a no ser por esta del terremoto, ¿no? Pero no es que estamos hablando aquí de lo que ya circuló hace algún tiempo y parece que ahora hay que refrescarles la memoria. Los socialcristianos fueron los que establecieron el impuesto al 1% de la circulación de capitales. ¿A cambio de qué? Porque no era gratuito, a cambio de haber eliminado el impuesto a la renta que tenían que pagar las sociedades. Como eliminaron ese impuesto para favorecer a los más ricos, que eran las sociedades, le clavaron al pueblo ecuatoriano el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Ese sí era un impuesto, ese era un impuesto injusto, ese sí era un impuesto desproporcionado. ¿Cómo podía ser que aquellos que en debilidad económica, aquellos que apenas subsistían ganando un salario básico, el momento de hacer alguna transacción financiera,
tenían que ver cómo se quedaba allí en la institución bancaria el 1% a cambio de que a las sociedades pues, se les haya eliminado el pago del impuesto a la renta. Esas eran las realidades del país, por eso muchos no quieren pues, que les recordemos, no quieren que hablemos de lo que sucedía en el Ecuador en el 2000, en la década de los 90, ¿verdad? Muchos quieren únicamente hablar de lo que está por venir, del futuro. Está bien, hay que hablar del futuro, por supuesto. Del cambio que la tiene que darse apuesta, fundamental. la apuesta es siempre por el futuro, pero hay que recordar también todas las vivencias del pasado, no olvidarnos, no es que aquí vamos a perdonarnos, eso puede estar bien para el evangelio. Aquí vamos a acordarnos de quién es quién y de cómo gobernaron. Otro tema que también resultó histórico en estos años es que la Asamblea Nacional por primera vez en la historia ha sido presidida por 3 mujeres, presidenta y 2 vicepresidentas. ¿Cuánto ayudó esto para el resultado final, para la gestión que hizo la Asamblea Nacional y en cuánto ha diferido a lo que se hacía antes en el Congreso Nacional de años anteriores? Bueno, me parece que sí fue un símbolo, ¿sí? Que fue una señal importante. Seguramente si es que hacemos una revisión de las redes sociales y de aquello pues que desde el anonimato ha servido para injuriar, para calumniar, para tanto insulto, desde esas redes sociales no encontramos a descifrar el verdadero significado que fue el de encargarle la Asamblea Nacional a 3 mujeres, más allá de los nombres a 3 mujeres. Me parece que sí fue un mensaje súper importante para toda la nación de las mujeres. Vernos aquí en la Asamblea, vernos encargadas, vernos presidiendo la Asamblea, sin duda era un mensaje diferente para todas aquellas mujeres que sufren violencia, que sufren discriminación, que sufren por su propia condición de mujeres del machismo, que es algo que que permanece en la sociedad ecuatoriana. Pero también al mismo tiempo esas 3 mujeres o el número de mujeres en la Asamblea nos permitió incorporar, instalar en el debate algunos temas que a veces con los hombres pues no se habían llegado a debatir, ¿verdad? Todos los temas en torno a los derechos de las mujeres, la incorporación del femicidio dentro del Código Penal, cómo la Asamblea enfrenta el tema de la violencia contra las mujeres en un país en donde más de 6 mujeres de cada 10 pues están enfrentando diferentes tipos de violencia todos los días. Entonces esos han sido temas que propiciados, no únicamente resultado de las que estamos ahorita, propiciados por todas las mujeres que participaron en política. Y creo que a ellas nosotros les debemos siempre pues muchísimo, les debemos muchísimo. La sociedad en general debe muchísimo a las mujeres que se decidieron y que participaron en la política. Y a propósito, ¿cuál será el futuro de Rosana Alvarado? Porque, como lo ha dicho, no se va a presentar en la próxima elección, hay un impedimento legal en estas circunstancias. ¿Cuál va a ser su futuro próximamente? Bueno, todavía no se sabe muy bien, pero yo fui elegida asambleísta, ¿sí? Y ya el periodo de la asamblea concluye, pero creo que he sido por voluntad propia y seguiré siendo ya no asambleísta, sino brigadista de esta revolución. Y de eso, pues, hay muchísimo trabajo que seguir desarrollando y cada vez tiene que ser mejor, tiene que ser superado por uno misma. ¿Se va satisfecha? Prefiero decir que no, que siempre reconocida de lo que se ha podido hacer, pero creo que es mejor quedarse con que hay mucho pendiente todavía para no detenerse, para no creer que se puede pues, decir que el deber está cumplido. Hay que seguir sin detenerse como es de este país que no se detiene. Gracias, Rosana, por atendernos. Gracias, encantada yo. Hemos conversado con Rosana Alvarado y vamos a despedir con 2 reportajes que presentaremos para ustedes. El uno tiene que ver justamente con este pacto ético de paraísos fiscales, de lucha contra los paraísos fiscales, y el otro respecto a la gestión que lleva adelante la Asamblea Nacional. De mi parte, hasta una próxima oportunidad. Como siempre, felicidades. La Asamblea Nacional, durante el actual periodo legislativo, ha alcanzado aproximadamente un 90% de cumplimiento del plan propuesto a la ciudadanía en 2013, según sus autoridades. Antes de finalizar este periodo, el porcentaje será del 100%. En este proceso, ninguna ley ha sido aprobada sin el conocimiento o la participación de la ciudadanía, con el fin de constatar que se respeten y se cumplan sus derechos. En resumen, las leyes se han enfocado en 5 grandes ejes: género, intercultural, intergeneracional, discapacidad y movilidad humana.
las mismas que se encuentran transversalizados en las diversas normativas aprobadas. Con las leyes debatidas en el interior de la Asamblea Nacional, se busca pagar una deuda social a grupos que han sido históricamente excluidos, así como restituir sus derechos en múltiples ámbitos. Este esfuerzo se refleja también desde la inclusión en la conformación del Parlamento, integrado por un 42% de mujeres, cuando en el pasado este porcentaje alcanzaba solo el 6%. Adicionalmente, la consulta prelegislativa, un mecanismo que se activa para que los diferentes colectivos intervengan en caso de que hay una ley que pueda afectar sus derechos, ha propiciado la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad. Como ejemplo, se destaca la participación de la ciudadanía en las leyes de aguas, de cultura, código ambiental y la ley de semillas. Este cambio en la visión de las leyes aprobadas en la Asamblea tiene como base un giro hacia el ser humano por sobre el capital, en contraste con el Estado neoliberal que reconocía únicamente a quienes aportaban al capital como personas sujetas de derechos. Desde esta perspectiva se aprobó la Ley de Justicia Laboral, que reconoce el trabajo no remunerado de las amas de casa y su inclusión en el sistema de seguridad social, para que puedan acceder a una pensión jubilar justa, un sector de la economía del país que representa el 15.4% del Producto Interno Bruto. Se destaca también el reconocimiento al trabajo de comerciantes, así como artistas y gestores culturales que promueve la Ley de Cultura, al establecer su inclusión en el sistema de seguridad social bajo un sistema flexible de aportes. Para la reactivación económica, las leyes promovidas en el legislativo han buscado enfrentar un escenario económico mundial complicado. En esta línea, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada laboral. Otra de las leyes destacadas es la que permite las alianzas público-privadas, aprobada en 2015, que promueve la reactivación de la economía, el fomento de la inversión privada y el incremento de plazas de trabajo. Por otro lado, la Ley de Incentivos Tributarios comprende un apoyo en materia tributaria para diferentes sectores productivos, como empresas, sectores de la economía popular y solidaria y otros como el sector agropecuario y ganadero. Tras el terremoto del pasado abril, la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana permitió reactivar la economía de las provincias de Manabí y Esmeraldas e incentivar principalmente la reconstrucción de viviendas, vías y servicios. La ley fue concebida, además, con la finalidad de establecer líneas de crédito con altos subsidios para el sector hotelero y turístico. En materia de fiscalización, se han tramitado más de 5.000 solicitudes de información, desde una perspectiva donde la fiscalización está alejada del cerco mediático, como sucedía en el Congreso del pasado. Antes, el juicio político era un arma de chantaje a funcionarios públicos. En la actualidad, la fiscalización es una tarea diaria y responsable, mediante un sistema visible para todos los ciudadanos, alojado en la página web de la Asamblea Nacional, en donde se pueden ver las solicitudes realizadas por todos los asambleístas para exigir respuestas en cuanto a denuncias o irregularidades por parte de instituciones públicas. De esta manera, la Asamblea Nacional se ha consolidado en un referente institucional, en una plataforma de estabilidad democrática y de expansión de derechos. Lo ha hecho mediante su representatividad, con la profundización de cambios que respondan a las necesidades del pueblo, a través de más de 58 leyes y la fiscalización, la aplicación de ciertos principios, el fomento de la participación ciudadana, la promoción de espacios de diálogo, la intervención en espacios interparlamentarios del mundo y la promoción de la comunicación participativa e incluyente. En el Plan Legislativo 2013-2017 se propuso 16 ejes de acción, entre los que se encuentran la seguridad ciudadana, desarrollo rural, relaciones laborales, ordenamiento territorial, función de transparencia y control social, sector eléctrico y de telecomunicaciones, economía del conocimiento, ambiente, seguridad social, movilidad humana, cultura, entre otros. Todo este trabajo ha permitido que la Asamblea Nacional tenga en promedio un nivel de confianza del 44.45%, cuando el promedio de aceptación entre el 2003 y 2007 era del 8% y del 2009 al 2011 del 31.93%, según la encuesta de Opinión Latino Barómetro. Además, este Parlamento se ha constituido como referente de transparencia a nivel regional. El Índice Latinoamericano de Transparencia señala que Ecuador, con el 49%, se encuentra en tercer lugar, después de Perú, con 55% y Chile con 53%. El promedio de América Latina es del 40%. Para Ecuador no para, Agencia Andes.
Ecuador lleva adelante una campaña para poner en evidencia el problema que para los países representa la existencia de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones son la expresión extrema de un capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, que no respetan ni la soberanía ni los estados. Un paraíso fiscal es un país o territorio que permite depósitos de no residentes sin cobro de impuestos o con un cobro mínimo. Son poco transparentes, pues no exigen conocer la identidad de los depositantes y generalmente no cooperan con las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos depósitos, pues se amparan en el secreto bancario. A estos regímenes no llevan su dinero los obreros, campesinos, trabajadores o pequeños empresarios, sino quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícita, mediante la creación de empresas de papel con el asesoramiento de abogados y expertos tributarios. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más afectados son fundamentalmente las naciones pobres y las economías en desarrollo. Se estima que en Latinoamérica 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos en estos parajes pagaran el impuesto a la renta que les corresponde. En los paraísos fiscales todo es oscuro: datos, transacciones, nombres de los verdaderos clientes de las cuentas, esto sin contar con el lavado de activos, narcolavado y otras formas de corrupción. En Ecuador, en 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, lo que equivale a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El gobierno ecuatoriano ha llevado sus cuestionamientos a la existencia de paraísos fiscales a diferentes espacios internacionales como a las Naciones Unidas. Propone Ecuador retomar esta lucha por crear en las Naciones Unidas un cuerpo intergubernamental, no solamente un comité de expertos, sino un cuerpo intergubernamental con decisiones que sean vinculantes sobre la justicia tributaria en general y obviamente haciendo énfasis en ponerle fin a los paraísos fiscales. Para enfrentar esta problemática en Ecuador, el presidente Rafael Correa presentó ante la Corte Constitucional su propuesta de consulta popular para que la ciudadanía decida si acepta o no que las autoridades de elección popular puedan tener cuentas en empresas o paraísos fiscales. Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el sí, en el lapso de un año, todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su patria, deshaciéndose de cualquier empresa offshore o capitales en paraísos fiscales. La iniciativa despertó la oposición de ciertos grupos de poder, incluso de candidatos a la presidencia de la República para las próximas elecciones. A pesar de ello, el referendo se llevará a cabo el próximo 19 de febrero, día en que los ecuatorianos decidirán también al próximo gobierno. Para Ecuador no para, Agencia Andes. Ecuador no para.